Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Estamos comenzando el horario Prime en el canal de Noticias de Chile. En 24 horas se inicia Vía Pública. A fuerza de la necesidad, el mundo tiene que empezar a acostumbrarse a terminologías como, por ejemplo, el malware o, digamos, el phishing. Una serie de conceptos que empiezan a mencionarse cada vez más frecuentemente cuando se trata de ataques cibernéticos, de estafas vía internet y cosas por el estilo. Lo que vivió el mundo, literalmente el mundo, desde el viernes hasta hoy día al menos, ha sido una cuestión que no se deja pasar por varios componentes. Uno, porque se piensa que ese ataque cibernético pudo haber tenido un origen en la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que había descubierto una falla de una determinada empresa y que luego, cuando se filtró esa falla, alguien la aprovechó y decidió pedir plata a cambio. Bloqueó, por decirlo en simple, los computadores tanto de empresas como de hospitales y generó además una demanda para que se le pagara en el equivalente en dólares, en una moneda que se llama Bitcoin, que es muy difícil de rastrear. El tema es complejo, pero lo vamos a explicar en simple con analistas en los próximos minutos para entender hacia dónde va el mundo. ¿Qué pasa si mañana, cuando las cosas, en lo que se llama el Internet de las cosas, es decir, todo conectado en la red, ya no es un computador, sino que un marcapaso, el auto, por ejemplo, y deciden bloquearlo o cambiar la dirección de una vía del tren a cambio de que no la liberan, si es que no le depositan? Mira, déjeme mostrarle la pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque desde temprano hemos querido buscar su opinión allí y nos interesa muchísimo lo que usted piensa. ¿Cree que en Chile, por ejemplo, estamos preparados para enfrentar un hackeo como el que afectó al mundo el fin de semana? Aquí nos puede responder. Hay quienes dicen sí, bueno, no nos afectó, otros dicen no alcanzó a llegar a nuestro país, aunque en estricto rigor, ojo, que sí tuvo incidencia en un par de plantas de revisión técnica, en fin. El tema lo vamos a analizar, lo vamos a desarrollar con personas que saben y nos van a explicar dónde estamos parados en este 2017 frente a este tema tan relevante. Vamos con algunos titulares en el comienzo de Vía Pública. El presidente del Partido Socialista descartó que su colectividad no haya pagado impuestos, como erróneamente se había informado durante la mañana, mientras que el Servicio de Impuestos Internos tuvo que salir a aclarar la situación durante la tarde. Ya le vamos a contar de esa historia, un capítulo más que enfrenta esa colectividad. El gobierno decretó zona de catástrofe para Tierra Amarilla, Copiapó y Alto del Carmen. El Ministerio de Obras Públicas está calculando en por lo menos 3.000 millones de pesos la reconstrucción de las zonas afectadas. Y en la crónica internacional, tras asumir la presidencia de Emmanuel Macron, ahora un diputado conservador de la derecha moderada fue elegido como nuevo primer ministro francés. De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Vamos ahora con el desarrollo de los temas y comenzamos con esta historia. El Partido Socialista salió hoy a desmentir que hayan sido objeto de un trato especial de parte de Impuestos Internos, luego de que en 2005 el organismo emitió una resolución que en la práctica le habría significado no pagar más de 1.400 millones de pesos en impuestos. La entidad explicó que el beneficio aplica no solo para los partidos políticos. ¿Cómo se generó esta historia? Aquí se lo contamos. El 7 de noviembre de 2005 y tras la consulta del Partido Socialista, el Servicio de Impuestos Internos emitió este oficio en el que detalló que un partido político no puede ser calificado como empresa y como tal no debía pagar impuestos de primera categoría. Según Radio Bio Bio, esa determinación habría permitido al PS evitar el pago de 1.400 millones de pesos en impuestos derivados de las cuestionadas inversiones que realizó el partido en varias empresas como Sokimich, controlada por el yerno de Augusto Pinochet. Nosotros hemos estado sometidos al estatuto jurídico de todos los partidos políticos y de todas las corporaciones y hemos cumplido cabalmente con la legislación y se ha pretendido generar una falsa imagen en torno a que habría una excepción respecto del Partido Socialista, lo que es absolutamente falso. Sin embargo, en la UDI desmintieron que esto ocurra con todos los partidos. No es cierto lo que dijo hoy día Elizalde, no es cierto que las personas naturales, que las corporaciones, las fundaciones y ni siquiera los partidos políticos a través de alguna ley expresa puedan eximirse del pago de impuestos de las utilidades de sus capitales. Este abogado tributarista sostiene que la interpretación histórica de la ley por parte de expertos del área es que toda persona u organización que genere renta debe pagar impuesto, salvo que la ley indique lo contrario. Este pronunciamiento es completamente erróneo, no tiene ningún fundamento legal. Basta con leerlo para saber que es un verdadero traje a la medida porque se interpreta forzosamente la ley. Y es así como muchas organizaciones que no están constituidas como empresas, como iglesias, por ejemplo, deben pagar impuestos, y no solamente impuestos a la renta, sino que también tienen que pagar IVA.
El Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, sostuvo que por regla general los intereses provenientes de rentas de capitales mobiliarios obtenidos por cualquier institución que no sea considerada como empresa para fines tributarios están exentos del impuesto de primera categoría, beneficio existente hace 45 años y que favorece, entre otros, a fundaciones y corporaciones de beneficencia. Tema tributario que surge a días de la polémica por las inversiones del PS. Los que más critican la especulación, los que más critican al empresariado, nos acabamos de encontrar con que son los mejores empresarios. Yo felicito al PS por el ojo para invertir que tienen, eso sí. Y si en un principio tomó distancia del Partido Socialista, esta vez Guiller salió en su defensa con un contraataque. Si es por daño moral, no deberían tener candidato en la derecha ya a esta altura. Digamos las cosas como son. Quienes también sacaron la voz fueron los miembros de la cuestionada Comisión de Patrimonio encargada de las inversiones del PS. En una carta dirigida a Álvaro Elizalde, realizaron duras críticas a quienes se desentendieron de las fórmulas para administrar el patrimonio y que estas fueron aprobadas y aplaudidas por los dirigentes de las mesas directivas del partido y que todos estaban al tanto, pues siempre se entregó toda la información requerida. Sí, hay que señalar respecto de lo primero, esta historia que publicó la radio Bio Bio, para ser preciso, porque es lo que hemos conocido durante la tarde. Basta además leer los detalles de este oficio, que es el número 4335. Es un poco extenso, pero vale la pena poder leerlo, que data del año 2005. Es que en estricto rigor no es un dictamen del Servicio de Impuestos Internos. Hay una consulta del Partido Socialista frente al tema de si le corresponde o no pagar impuestos por las ganancias obtenidas a través de las inversiones que había realizado, y la respuesta a esa consulta es lo que se transforma en este oficio, en el que se establece, como ya hemos visto aquí, esto de que ellos dicen, según norma de hace 45 años, no corresponde a una corporación de la categoría, por ejemplo, de un partido político, el que tenga que hacerlo. Ahora entramos en el debate sobre si las colectividades tienen o no que pagar, porque estamos viendo que la UDI, por ejemplo, en voz de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, dice que sí corresponde, y aquí definitivamente alguien tiene que zanjar para entender entonces cómo se interpreta a un partido político respecto de si esta corporación es una corporación a la que no le corresponde entonces tributar. Esa es una pregunta. Aprovechamos de hacer la siguiente. Ya que estamos discutiendo sobre en qué han invertido las plata los partidos políticos, sería bueno no solamente saber lo que pasa con el PS, sino con el resto de las tiendas políticas, porque para no empezarnos de vuelta a cuenta gota, una y otra vez, historias de distintos partidos políticos, como vinimos a conocer hace algunos años ya, los escándalos de financiamiento irregular. Si es que en este caso hay algo irregular, porque hasta ahora solamente hay más bien cuestionamientos de carácter ético, pero nada ilegal o irregular. Lo que se está cuestionando es que el Partido Socialista, por ejemplo, haya invertido en bonos de la empresa Sokimich, que era administrada por el yerno de Augusto Pinochet, que está en las antípodas ideológicas y de la historia, por cierto, del PS. Y sobre esta carta que ha publicado este grupo, la Comisión Patrimonio, que estuvo a cargo de la administración de esos recursos entre el 2002 y el 2011, ellos formulan una crítica a algunos militantes del partido. La cito textual, dice: lo más vergonzoso ha sido la actitud de algunos personeros socialistas incapaces de defender la obra de su partido, que emitieron declaraciones balbuceantes, desinformadas y hasta oportunistas. Interesante sería saber a quiénes hace referencia, aunque no cuesta mucho mirar la lista de quiénes han sido los propios socialistas que han cuestionado la manera en que se invirtieron los recursos que obtuvo el PS cuando se le devolvieron los recursos, los dineros, luego de, digamos, las expropiaciones que sufrió durante la dictadura. Seguimos en política. Sebastián Piñera fue el primer aspirante a la moneda en sentarse en el sillón de Pedro, el nuevo programa de TVN que debutó ayer. Y en él, el precandidato de Chile Vamos habló, entre otras cosas, de su relación con los negocios y de su polémica visita ayer a Chañaral. Este es un programa que lo que busca es conversar con más tranquilidad de la vida, del humano, de lo divino. Así se preparó el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, para el sillón de Pedro, programa de TVN conducido por Pedro Carcuro, en el que cada domingo los aspirantes a la presidencia de Chile serán entrevistados por el animador. Le damos la bienvenida a Sebastián Piñera. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo está? Sebastián Piñera dio inicio a la ronda de entrevistas presidenciales. Los temas que se conversaron fueron variados: su relación familiar, sus aspiraciones políticas y también su vínculo con los negocios por los casos Dominga y Extalmar. Lo que ha hecho el diputado Gutiérrez es algo miserable, porque sin ningún antecedente, sin ningún fundamento, ha presentado esta querella. El propio fiscal Guerra no ha encontrado ningún elemento de ninguna naturaleza relacionado con un delito. Entrevista en la que también explicó su visita a Chañaral tras la emergencia por las lluvias, mientras la presidenta Bachelet se encuentra fuera de Chile. No hicimos ninguna crítica, ni a la presidenta ni al gobierno. Yo siento que como expresidente y como
aspirante a ser presidente, uno tiene que estar donde están los problemas, donde está la gente. Esto no se trata de sacarse una foto, sino de dar respuestas concretas. Ya tendremos tiempo, porque además hemos articulado ayuda para ir y acompañar a la gente después de que está en las noticias. En tanto, Sebastián Piñera presentó este lunes a su equipo programático de cara a las primarias, equipo que contará con figuras como el excontralor Ramiro Mendoza y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. En esta primera temporada del Sillón de Pedro van a estar los candidatos que van a participar de las primarias que se van a realizar el 2 de julio, es decir, Sebastián Piñera, Felipe Kast, Manuel José Sandón, además de los competidores del Frente Amplio, que van a ser, en este caso, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, más los candidatos de la nueva mayoría o el candidato, en este caso, del Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y Radical, Alejandro Guillé, y la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Eso en la primera temporada del Sillón de Pedro. El miércoles de la próxima semana, en El Informante, vamos a tener el primer debate presidencial, será el debate entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, debate del Frente Amplio. Volvemos al norte, es la zona de catástrofe más emblemática de este temporal que azotó precisamente a este lugar del país, Chañaral, que volvió a quedarse bajo una capa de lodo después de las quebradas que bajaron desde varios puntos e inundaron la ciudad. Este lunes los vecinos se organizaron con el único objetivo de quitar pronto el barro y los escombros de las viviendas. Es el intento de una comuna por levantarse nuevamente. Siempre ha estado en la vereda opuesta, protegiendo o rescatando a otros. Si el 2015 no sufrió por los aluviones, ahora es protagonista de la tragedia en una de las 4 comunas decretadas como zona de catástrofe. Juan es bombero, su casa es una de las tantas arrasadas por las quebradas en Chañaral. En mi casa, que es un solo piso, no pude rescatar nada. Es complicado en realidad porque nosotros los bomberos en sí siempre estamos o nos preparamos constantemente para prestar ayuda. Se focalizó en ayudar un poco a un instructor de una gran experiencia como es Juan, pero seguimos con nuestra labor de seguir ayudando a más familias, que ya se está formando un equipo de trabajo que va a quedar por 2 o 3 días más. A los vecinos de la quebrada Conchuelas, el instinto les dijo que era mejor arrancar. Están ilesos, no así sus viviendas. Hoy trabajan con ayuda de familiares y amigos para limpiar el sector. Quedó bueno para nada, pues esto ya que yo creo que hay que desarmarlo, que vamos a recuperar si está todo mojado, húmedo. Es para puro recibir enfermedades nomás. Nos faltan carretillas, nos falta las botas, que eso es lo importante, los guantes. Nosotros no queremos plata, sino que es material de ayuda para trabajar. Mientras en el regimiento número 23 de Copiapó organizan la ayuda, en toda la región hay más de 1.100 albergados, pero los damnificados estiman serían aún más. Para toda la ayuda que está llegando centralizada a través de la UNEMI, estamos hablando de colchones, agua, elementos para que los soldados puedan trabajar también, palas, carretillas, víveres que puedan llegar. Volver a la normalidad no es fácil, dicen los vecinos de Chañaral. Replantearse el futuro tampoco. Es difícil de que yo vaya a tener mis cosas como era antes. No, señorita, porque yo soy sola. ¿Qué significa tener que irse de acá, dejar su casa? No, señorita, yo no me voy de mi casa. No. Yo 30 años que vivo acá. Mi casa, usted la ve. Yo he gastado mucho en esta casa. Pero por mi integridad, la vida de mi nieto y todo, yo me voy. A solo días de la catástrofe en Chañaral, los vecinos intentan recomponer sus vidas. Piden que no los olviden mientras se dan ánimo unos a otros para no decaer. Quien controlaba y administraba los gastos reservados de Carabineros hasta marzo de este año era el general Flavio Echeverría. Y se trata del mismo exoficial, que ahora está detenido, sindicado como el líder de la maquinaria que defraudó a la policía uniformada en más de 17.000 millones de pesos. Gastos reservados que hoy también están en la mira por posibles irregularidades. El control, la custodia y distribución la tenía el director de finanzas. ¿El general Echeverría manejaba los gastos reservados en la institución? Él los custodiaba. Él tenía la plata, físicamente. Él hacía la distribución y yo firmaba el certificado. Así terminó su alocución y con ello dio pie a la arista del caso fraude más preocupante de los últimos días, las irregularidades en los gastos reservados. Con sus palabras confirmó que el líder y jefe de la cúpula malversadora de fondos, el ex general Flavio Echeverría, hoy en prisión, era también el custodio de las millonarias cifras y él, en su rango, emitía el certificado de buena inversión, en que se afirma que los dineros no se usaron para campañas políticas ni pago de
honorarios. Desde marzo lo estoy dirigiendo yo, pero antes el control y el financiamiento, la distribución la tenía el director de finanzas, de acuerdo a las instrucciones que yo le había dado, que tenía que ser entregado exclusivamente a las altas reparticiones, situación que yo mensualmente le preguntaba. El año 2016, los gastos reservados a Carabineros fueron de 587 millones de pesos. Este año, esa suma subió a más de 605 millones. Montos en efectivo que han sido cuestionados por estas planillas que salieron a la luz pública y cuya denuncia dice que se entregaron para fines particulares y como presuntos ingresos adicionales, y donde en más de una ocasión aparece el nombre del general Bruno Villalobos en su cargo en ese entonces de jefe de Dipolcar. No son documentos oficiales de Carabineros. Yo debo entender un sobresueldo es dinero que yo recibo para utilizarlo en mi beneficio o para cosas particulares mías, pero en este caso esa plata no es con esa finalidad. Lo que reconoce el general Villalobos es que firmaba este certificado de buena inversión, insisto, a quien se le entregó el manejo de estos fondos reservados, en definitiva fue a una persona como el general Echeverría, que no cumple ninguno de los requisitos de probidad existentes. Los gastos reservados incrementaron los ingresos de funcionarios de Carabineros y funcionarios gubernamentales, lo que es expresamente grave en esa situación, y creemos que son ellos, los altos mandos, quienes hoy día no fueron capaces de aclarar si efectivamente existían estos sobresueldos, quienes deberían dar un paso costado si efectivamente son reales. Entre los años 2012 y 2016 hubo 63 sumarios derivados de auditorías a Carabineros de la Contraloría General de la República. Solo 11 terminaron, 13 con sanción, 6 sobreseídos y 2 sin información. La Contraloría, cuando realiza un sumario, solo lo que hace es proponer la sanción, pero ella no la aplica directamente. Quien debe aplicarla directamente es el jefe del servicio. Fíjese, señor presidente, que el 95% de los sumarios que la Contraloría le ordena a los servicios que instruyan terminan en sobreseimiento. O sea, es papel mojado. Ineficacia del control interno de Carabineros, compleja estructura organizacional y financiero-contable, más de un sistema informático vulnerable, las claves para un fraude que creció, según Contraloría, a niveles de los que aún falta por conocer. Vamos a otros temas. Problemas con la garantía legal de productos, incumplimiento de contratos y demora en las entregas son los principales reclamos de los consumidores chilenos en contra de las grandes tiendas. Así lo reveló la radiografía de los reclamos elaborados por el CERNAC, donde además se detalló que las multitiendas son las que concentran la mayor cantidad de quejas, un 75% del total recibidas por el organismo. El resto se distribuye entre supermercados, tiendas de hogar y construcción y otras multitiendas regionales. Un aspecto positivo sí es el porcentaje de respuestas favorables a los consumidores, que subió un 5% en un año. Durante el 2016, el 58% de los reclamos se resolvió de forma positiva. El 42% no tuvo, en cambio, una respuesta en favor del consumidor. La autoridad reiteró que no es aceptable que las empresas no cumplan con la garantía legal de 3 meses que tienen todos los productos nuevos en Chile, y reiteró que los reclamos deben ser considerados como una oportunidad para mejorar la gestión de respuesta y las soluciones efectivas también. Serán algo así como 94 testimonios, 39 peritos y 52 documentos los que la Fiscalía y los defensores van a presentar durante el juicio oral del caso de Vivian Heyer, la contadora que fue asesinada en su casa durante el año 2000 y que tiene como acusados a su marido, Jaime Anguita, y al supuesto sicario, José Pérez. Hoy se presentaron las pruebas. Jaime Edgardo Anguita Medel. José Heriberto Pérez Mancilla. Son los rostros, los nombres, las voces de 2 hombres que, según el Ministerio Público, se confabularon para cometer un crimen. Uno que ocurrió el 29 de junio de 2010, cuando Viviana Heger Mas se desapareció desde su casa en el condominio Parque Stoker de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, sin dejar rastro. Pero 42 días después, él se convirtió en el principal sospechoso. Me fui a mi pieza, me tendí y sentí ese olor más fuerte. Me metí, ya dije, voy a ver qué es lo que hay por aquí. Empecé a buscar y de repente encontré el cuerpo de ella. El relato de lo que sucedió en ese minuto no lo quiero hacer. 42 días después, Jaime. Bueno, ¿y qué me preguntas a mí si yo no tengo, yo de eso no sé? Hay expertos que conocen y esos expertos pídanle las explicaciones, no a mí. Desde entonces, el marido de Viviana Heger fue cambiando su versión de los hechos.
Hubo un intento de asesinato hacia mi persona, planificado. Estaba en conocimiento de mi señora. Ella no soportó esta situación. Esa noche ella no durmió y finalmente la llevó a quitarse la vida. 6 policías fueron sancionados por errores en la investigación. Se realizaron 5 informes forenses donde uno detallaba que Viviana había muerto por herbicida sin participación de terceros, hasta el más concluyente, amarras en sus muñecas y lesiones en su cráneo. Yo tenía una vida feliz, yo era feliz con mi familia. Lo que sucedió no está relacionado conmigo. Pero según este hombre, José Pérez Mancilla sí estaba involucrado en la muerte de su esposa. Señora Anguita, cuando llegó él me dijo que me llamó y tenía una peguita de hacer. Entonces yo me imaginé que era un trabajito así como un pololito, como siempre venía acá a hacer cualquier trabajito así. Y me dice que va a hacer desaparecer la señora Viviana. Y yo pensé que me estaba bromeando. No, tengo 5 millones de pesos y algo desaparecer. Que él estaba harto ya con ella. El programa Informe Especial tuvo acceso exclusivo a la reconstitución de escena y al testimonio del supuesto sicario. Y puse las manos así. Y aquí lo seguí tirando. Lo levanto hacia arriba y lo voy tirando. Según el Ministerio Público, José Pérez Mancilla solo recibió 2 millones de pesos. A casi 7 años del crimen, el juicio oral contra Jaime Anguita y su sicario está a puertas de comenzar. Este lunes se realizó la preparación de juicio donde se confirmaron y excluyeron algunas pruebas, entre ellas los testimonios que el viudo entregó a algunos medios de comunicación. La prueba del Ministerio Público no se excluyó ninguna prueba, pasó toda la prueba que habíamos ofrecido. La prueba documental, los peritos y los testigos. La teoría del caso nuestra es clara, robo con homicidio, autor José Pérez. No existiría sicariato, no existiría homicidio calificado y por lo tanto debería ser absuelto el señor Anguita. ¿Cuál fue la motivación de Jaime Anguita para contratar supuestamente a José Pérez para asesinar a la madre de sus 2 hijas? Ella sí tenía una relación extramarital. En la investigación hay muchos antecedentes sobre eso. Pero, o sea, lo dejan claro. ¿Y te enteraste por el expediente o antes? Absolutamente por el expediente. ¿Habría sido ese el motivo? Una duda que se mantiene por ahora. Jaime Anguita y José Pérez Mancilla continuarán recluidos a la espera que en no menos de 15 días y no más de 60 se inicie el juicio oral en su contra. Parte de la crónica nacional, nos vamos a ir a la pausa, nos queda todavía el relato de las noticias del mundo. Uno de los temas que está afectando al planeta y que también de alguna forma golpea a Chile se relaciona directamente con este ciberataque del día viernes y que se extendió hasta el día de hoy, que afectó a más de 150 países. La pregunta está en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Queremos conocer su opinión frente a este tema y por lo tanto saber si usted piensa que en Chile estamos preparados para enfrentar un hackeo como el que afectó al mundo el fin de semana. Nos responde allí en Facebook, nos puede comentar también en nuestra cuenta en Twitter, lo hace con el hashtag Vía Pública. La pausa, estamos de vuelta de inmediato con ustedes, espéranos. Estamos de regreso, crece otra vez la preocupación internacional por el programa balístico y atómico de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un asegura que probó con éxito un nuevo tipo de misil que puede transportar una potente cabeza nuclear capaz de alcanzar bases estadounidenses en el Océano Pacífico. Leían con atención lo que ocupaba casi todas las páginas del periódico, una noticia que el régimen de Kim Jong-un anunció con bombos y platillos también en la televisión. Una prueba de lanzamiento de un nuevo misil tierra-tierra. Un misil balístico estratégico de medio alcance Hwasong-12 fue llevado a cabo exitosamente el 14 de mayo de 2017. La agencia de noticias norcoreana informaba que su líder Kim Jong-un supervisó personalmente el lanzamiento, el segundo test balístico que concreta Pyongyang en menos de 2 semanas y el primero que lleva a cabo desde que asumió el presidente Moon Jae-in en Corea del Sur, un mandatario que ha dicho estar dispuesto al diálogo con su hostil vecino. Esta es la plaza Kim Il-sung en el centro de Pyongyang. Está tranquila hoy, la vida continúa de forma normal, pero hace apenas un mes vimos aquí el desfile de los misiles que pasaron por la plaza, incluyendo probablemente el que fue recién probado por Corea del Norte.
prueba que encendió otra vez la preocupación internacional. Y es que el misil, que recorrió casi 800 kilómetros y que se mantuvo en el aire casi media hora hasta caer en el mar de Japón, es, según el régimen norcoreano, capaz de transportar una gran y poderosa carga nuclear. Los expertos no creen que Corea posea aún la capacidad de golpear suelo continental estadounidense, pero sí estiman que este nuevo misil podría alcanzar, por ejemplo, la isla de Guam, perteneciente a Estados Unidos en el Océano Pacífico. Esta acción es una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad y una amenaza para la paz y seguridad de la región. Así lo consideró también tras una reunión de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De manera unánime, sus miembros, incluido el mayor aliado de Norcorea, China, instó a tomar nuevas sanciones en contra del comportamiento altamente desestabilizador de Pyongyang, uno que Vladimir Putin calificó de contraproducente y peligroso y que Donald Trump dijo hace algunas semanas estar dispuesto a enfrentar militarmente. Tema vigente también a esta hora, según reportes de dos diarios estadounidenses, el Washington Post y el New York Times, el presidente Donald Trump habría revelado información altamente clasificada al ministro de Relaciones Exteriores ruso. La agencia Reuters confirmó de manera independiente estas acusaciones también. El hecho habría ocurrido la semana pasada durante la polémica visita del ministro Lavrov a la Casa Blanca. La información que entregó Donald Trump fue provista por un aliado de los Estados Unidos, quien no había dado su autorización para que sea compartida con Rusia por el peligro que el Kremlin descubra la fuente del material. Según el diario, la inteligencia refería a la capacidad del Estado Islámico de usar computadoras personales para atacar vuelos comerciales. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general McMaster, calificó el reporte como falso y declaró que durante la reunión no se discutieron las fuentes y métodos de inteligencia. 3 medios, 2 diarios y una agencia versus lo que dice la Casa Blanca. Aquí sí es que estamos en distintas interpretaciones de lo que se llama la posverdad. Vamos a otra historia también. Un día después de haber asumido el cargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió este lunes quién será su primer ministro. Se trata de Édouard Philippe, un diputado de la derecha moderada. La designación del nuevo premier de 46 años y ajeno al movimiento presidencial La República en Marcha de Macron muestra la intención del mandatario de formar alianzas con otros partidos a un mes de las elecciones legislativas cruciales para que pueda gobernar durante sus 5 años de mandato. Philippe es el miembro del Partido de los Republicanos y cercano al ex primer ministro Alain Juppé. Luego del nombramiento, Macron viajó a Berlín, donde ya está reunido con la canciller alemana Angela Merkel, a quien quiere demostrar que su prioridad está en el eje franco-alemán y también en la reactivación europea. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como el TAS, aceptó que las federaciones de Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay intervengan en el caso de la inscripción indebida de Nelson Cabrera en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Esto significa que las 5 federaciones podrán ser parte de los alegatos. Recordemos que la FIFA, en primera instancia, rechazó que participen del proceso, pero el TAS finalmente permitió la participación porque se considera que al sumarse los puntos a Chile, las 4 selecciones están involucradas indirectamente, ya que, como ya saben, pelean por un cupo en la Copa del Mundo. A favor de nuestra selección, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo nunca ha revertido un fallo entregado por la FIFA, y ese es un dato muy relevante. Sí, hay que decir también que el próximo 5 de julio se va a realizar la audiencia y la resolución y se va a notificar a las partes con anterioridad al 31 de agosto, según han informado las autoridades deportivas. A esperar entonces. Nosotros nos vamos a la pausa. Tenemos pendiente un tema que es muy interesante, esto del ciberataque que sufrieron 150 países y más de 200.000 empresas, computadores, en fin. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? ¿Cuán preparados estamos? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Quiénes están detrás? Vamos a conversar con expertos para que nos pongan un poco en perspectiva una situación como esta para poder entenderla, porque nos suena un poco válido desde la lógica tecnológica, pero bien vale la pena que estemos ya al tanto de las guerras cibernéticas. Eso después de la pausa. Estamos de regreso, lo hemos dicho, este fin de semana fueron las empresas Hollywood. Ahora el ataque cibernético más poderoso de la historia, por lo menos conocido, habría secuestrado la última gran película de Disney antes de su estreno. En total ya son más de 70.000 las compañías afectadas en 179 países y la lista sigue creciendo.
Este fue el último adelanto de la nueva película de la saga Piratas del Caribe. Paradójicamente, la última víctima de los hackers. Piratas que atacan piratas, pero no en el mar, sino que en Internet. Disney tendría que pagar una millonaria suma si quiere recuperar la película. Y tiempo no le sobra. El estreno mundial es el próximo viernes. Llegó como un correo electrónico más. Bastó que una persona bajara el archivo adjunto y un hacker entró al computador. Puede usar la cámara, bloquear los archivos. La cifra de infectados se multiplicó. 230.000 computadores en 179 países. Este es el ataque a mayor escala en toda la historia de Internet. El diseño de este ataque fue hecho de ir a instituciones para poder infectar los computadores que están en esas redes. Chile no fue la excepción. El malware infectó los computadores de esta planta de revisión técnica en Antofagasta. Procedimos de inmediatamente a desconectar los otros computadores que no estaban infectados para que no se propagara por la red. En estos momentos ya no se puede trabajar, desde el viernes que no hemos podido trabajar, así que el perjuicio económico que hemos tenido por el momento es bastante. La primera denuncia, por lo que tenemos entendido, es la PDI y estamos trabajando con el cibercrimen de la ciudad de Santiago, también de nuestra institución, para poder dar alguna solución en relación a la empresa que fue afectada. Los piratas aprovecharon una debilidad de Windows, descubierta por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero que se filtró en Internet el mes pasado. Un joven británico logró bloquear el ataque, pero el virus mutó. El punto es que una vez que el computador está infectado, no hay mucho más que hacer. Los hackers toman el control de la máquina y esta es la imagen que aparece en pantalla. Una vez que esto sucede, los piratas piden un rescate para liberar el computador. Y no hablamos ni de pesos, ni de euros, ni de dólares, sino que hablamos de una nueva moneda, el Bitcoin. El Bitcoin no es algo tangible, no es algo que exista, pero es como una unidad de pago que vive en Internet. Es una moneda muy segura también, no es una moneda que se pueda trazar fácilmente a una persona. Y hay lugares físicos en Estados Unidos, en Europa, donde tú puedes ir y cambiar los Bitcoins por plata real. Un Bitcoin es equivalente a $1.900 aproximadamente 1.200.000 pesos. Es como el dinero en efectivo de Internet. Y no hablamos de cantidades pequeñas. Se estima que hay 16 millones de Bitcoins moviéndose en la web con más de 300.000 transacciones diarias. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer para evitar el ataque? Mantener actualizado el sistema operativo, contar con un buen antivirus, incluso si se puede pagar un poco para tenerlo, hacerlo. Tener respaldados todos los documentos que están dentro del computador, todos los archivos. Y por último, sospechar de todo correo electrónico que parezca extraño, que no sea habitual. En nuestro portal de noticias 24horas.cl usted podrá revisar si su versión de Windows cuenta con el parche que evita la infección del ataque cibernético. Los que están sentados aquí saben y saben harto, nos van a ayudar a entender exactamente este problema que nos presentaba Daniel Silva en su nota. Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la UDD. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Jorge Pavés, experto en tecnología de la Universidad Mayor. Gracias por estar aquí, Jorge. Bienvenido, buenas noches. Gracias. También nos acompaña Kenneth Daniels, gerente general de la empresa White Defense, y que es una empresa dedicada a temas de seguridad informática. Tiene, entiendo, 30 años de experiencia ahí entregando soluciones informáticas, así que esperamos que esa experiencia nos ayude, porque son, entre otras cosas, especialistas en control avanzado de seguridad. Y Nicolás Lavín, gerente general de Cloner, Cloner.cl, que es una empresa que entrega servicios de respaldo también de información a la empresa. Gracias, Nico, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Yo sé que el tema es difícil de explicar, porque cuando ustedes hablan en terminología muy técnica, digamos, tener que aterrizarlo a los que no sabemos absolutamente nada o muy poco. Pero déjenme hacerle la primera pregunta, no sé quién la quiere recoger, aquí el que quiera. ¿Cómo es posible que alguien pueda desarrollar un virus, para poner un nombre en simple, después explicamos lo que es un malware y todas estas cosas, que es capaz de extenderse tan rápido y afectar a tantos países en tan poco tiempo? Quedan con la palabra. Bueno, mira, la verdad que el método que usaron no necesariamente es nuevo. De hecho, este malware utilizó dos técnicas antiguas,
que ya eran conocidas. Posiblemente la herramienta que está dentro del malware es nueva, pero la técnica como concepto es antigua. Malware, para los que se confunden, es como el malicious software o un software maligno. Claro. Por eso le dicen malware. Claro, bueno, sí. En términos, digamos, técnicos, el malware incluye varios tipos de malware. Y normalmente uno le llama virus a todo. Claro, por eso que yo decía, le vamos a poner un nombre más genérico, sí, pero... Sí. Pero el comportamiento del virus, por llamarlo virus, depende de lo que hace el nombre que técnicamente se le da, digamos. Entonces, este virus tiene dos componentes. El primero es la herramienta que usa para propagarse, que lo que técnicamente se le conoce como gusano o como worm en inglés. Y lo que hace normalmente un gusano es que explota una deficiencia o una debilidad de los sistemas dentro de una red de computadoras. Y este es el método que usó para propagarse. Es un método muy rápido porque no necesita la interacción de las personas. Y el segundo componente que tiene es el ransomware, que el concepto del ransomware es que... Ransomware viene secuestro, ¿no? Claro. Y aquí hay una confusión, pero bueno, el ransomware lo que hace es que encripta la máquina y entrega un mensaje para que se puedan liberar los archivos. Para que se pague un rescate por esos archivos. Perfecto. O sea, lo que significa que un computador, tanto un computador personal como, por ejemplo, todo un sistema de archivos de un hospital, como fue el caso del sistema público de salud en Gran Bretaña y particularmente en Londres, queda secuestrado y nadie puede acceder a esos archivos, ya sea que yo quiero revisar un documento mientras yo estaba preparando este programa y quedó secuestrado, o las fichas técnicas o las fichas médicas de los pacientes. Y por lo tanto, que es lo que ocurrió en Gran Bretaña, habían pacientes a los que no se les podía atender porque no sabían realmente cuál era su historial y por lo tanto el condoro que se podía mandar, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en el caso del hospital incluso se encriptaron imágenes de, no sé, tomografías, sí, radiografías y de todo. Entonces, no podía dársele atención a los pacientes. Entonces, ¿cómo crean esto tan rápido y que se propaga tan rápido? Bueno, primero porque encuentran esta vulnerabilidad que en el reportaje mencionan que fue descubierto por la NSA. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sí. Y lo que hacen es, bueno, usan el método del gusano, de este virus que tiene esta capacidad de buscar, y lo que hacen es hacer esta propagación, le llaman propagación horizontal. Es decir, una máquina infectada es capaz de llegar a otras máquinas que están cerca de ella o que están a su alcance y las infecta. Las va infectando, me imagino, a través de la web, ¿no? O sea, de la conexión vía internet, ¿no? Sí, de hecho, la capacidad que tuvo fue casi que excesiva, digamos, porque era capaz de propagarse a través de la web y una vez que estaba dentro de las redes se propagaba a una velocidad mucho mayor. Ya, déjame ir contigo, Jorge, ahora, porque tú lo mencionas de alguna manera, Kenneth, pero que es probablemente una de las cosas que uno le asalta primero, ¿no? Todo indica que esta brecha, este problema que se detecta en algunas versiones del sistema operativo Windows, que es la plataforma de Microsoft, había sido detectada por la Agencia de Seguridad Nacional, pero aparentemente no había sido revelada y esos datos de la Agencia de Seguridad Nacional a su vez habían sido robados y que habrían sido utilizados por estos criminales, porque hasta ahora se dice que son criminales y no terroristas, para poder provocar, digamos, todo este desaguisado y poder exigir este rescate. ¿Estoy en lo correcto? Claro, hoy en día Microsoft lo que está hablando y lo que está presentando ante el mundo es que esta agencia de seguridad, la NSA, lo que tiene es una cantidad de herramientas que ellos han detectado de vulnerabilidades en varios sistemas y en varios software. Entonces, lo que ellos indican en este momento es que, si bien hace 2 meses salió un parche, Microsoft sacó un parche y hoy en día lo vuelve a retomar con algunas mejoras, incluyendo a Windows XP, detecta de que desde ahí nace esta vulnerabilidad. O sea, que fue de alguna forma se externalizó. O sea, alguien descubrió la vulnerabilidad. Claro. Al margen de Microsoft, digamos, a la Agencia de Seguridad Nacional, pero la Agencia de Seguridad la descubre, no necesariamente la hace pública, porque entre otras cosas le puede servir como herramienta o como un arma en caso de una ciberguerra. Justamente, y eso es lo que Microsoft indica que la gente tiene que tener en cuenta, de que tienen que estar las actualizaciones, tienen que estar los parches correspondientes y es un ojo de alerta, porque no es la única agencia de seguridad que tiene esta capacidad de encontrar vulnerabilidades o puertas traseras que hoy en día se han detectado, como lo que pasó con iPhone. Sí, porque temprano hoy día en la mañana uno leía artículos de la prensa especializada donde decía, Nico,
que Microsoft había alertado hace exactamente 2 meses de una brecha y que por lo tanto la gente tenía que en el fondo descargar el parche o hacer la actualización del sistema operativo. Sin embargo, uno se encuentra con que muchas personas no lo hicieron y muchas empresas no lo hicieron. Yo salí a consultar temprano cuando resolvimos hacer este programa, preguntarle a algunas empresas por qué no lo habían hecho. Empresas, digamos, transnacionales, y algunas me dicen que tampoco es tan fácil llegar, y corrígeme aquí si me equivoco, instalar un parche, porque cuando tú tienes el sistema operativo corriendo en una mega empresa que es multinacional, a veces el parche lo que provoca es que se te vuelve más lento el sistema, tiene un costo asociado, porque tú tienes que dejar de horas hombre que se pierden, porque los computadores quedan parados durante el tiempo en que se instala, pero además porque tienen que darle el visto bueno desde el interior de la empresa. O sea, no es llegar y decir, como uno en la casa, actualiza el software, ¿no? Claro. Y muchas veces estos parches piden el reinicio de la máquina, que para equipos que están operando 24/7... No es tan fácil. No es tan simple. Probablemente en Telefónica en España no era llegar y decir, ok, vamos a detener el funcionamiento de nuestros computadores, porque eso también es una pérdida de plata importante. Claro, probablemente. Bien, perfecto. Ahora, la gente en general y las empresas en particular, ¿están permanentemente conscientes de que este es un riesgo y que hoy día quedó tan palpablemente en evidencia? Difícil pregunta, pero yo creo que los números dicen que no mucho hoy día. En el fondo, la violencia con la que se ha propagado van más estimados. Conversábamos antes que probablemente puede ser mucho más, pero van más de 200.000 máquinas infectadas hoy día. Y eso te habla que la preparación probablemente no es idónea. Ya, ahora, apuntando a tu propia área de experiencia, ¿al mismo tiempo la gente y las empresas respaldan su información? Sí. Sí, o sea, yo creo que la preocupación por el respaldo hoy día es transversal, más que hace varios años, por lo menos. Pero la preocupación por si es que me voy a poder efectivamente recuperar ante un ataque de este tipo, sería como la siguiente pregunta a plantearse si tú ya estás respaldando tu información. Claro. Pero me atrevería a decir que la mayoría de las empresas sí tienen la preocupación, tal vez los métodos no siempre son los mejores. ¿A qué te refieres con los métodos no siempre son los mejores? Por ejemplo, hoy día es muy común encontrar en empresas en Chile que se respaldan utilizando un servidor en la red, que vive en el mismo ambiente que la información original que, por ejemplo, está en tu máquina. Y el ataque de los últimos días básicamente entró a través de ese servidor. O sea, por lo tanto, pasó por ahí primero, digamos. Exactamente. Ya, ok. Aquí ese es un buen dato, es como decir que guardo la plata escondida debajo del colchón, pero la caja fuerte la eché arriba del velador. Claro. O sea, entonces entraron a la pieza y lo primero, ya. Loreto, esta pregunta sí que es básica, sí, pero es que para entenderlo, porque ¿cómo es posible? Porque yo soy usuario Mac hace muchos años, por lo tanto, como que mi hábitat normal no es Microsoft, pero el XP se me ocurre que es muy viejo. 16 años. Por lo tanto, ¿cómo es posible todavía que tengamos empresas que usen ese sistema? ¿Es que tiene alguna particularidad que lo haga todavía atractivo o es simplemente empresas que no renovaron licencia? El porcentaje es bastante menor. Sin embargo, muchos de ellos siguen usándolo porque están acostumbrados, porque el sistema que construyeron, que funciona la empresa, sobre el que funciona la empresa, depende de varias características de XP y no lo actualizaron nomás. Simplemente por eso no lo actualizaron. ¿Sí? Ahora, ¿los parches que crean empresas como Microsoft son parches que las empresas tienen que pagar? No, son gratuitos. El problema es que el soporte, el apoyo de Microsoft llega hasta un cierto punto. O sea, XP ya no le hacen parches específicos para ese sistema operativo. En particular, para este virus, como que le hicieron el favor a todos los que tenían XP y además sacaron un parche para XP. Pero en este momento los únicos sistemas para los que Microsoft está sacando nuevos parches son Windows 7, 8 y Windows 10. Perfecto. Todas las versiones anteriores no son actualizadas en forma permanente. Es una manera de presionar también para que para que compren, digamos, las versiones más modernas de su sistema operativo. Sí, pero también porque tiene un costo gigante estar generando parches específicos para cada uno de los... Sí, me imagino. Yo sé que la pregunta podría parecer tener una respuesta obvia, pero a lo mejor no tanto. ¿El mundo esperaba que una cuestión como esta ocurriera? Digo, pareciera que obvia, es como, no, mira lo que pasó, pero a lo mejor sí, porque podría haber sido a escala mucho mayor. Yo creo que sí, esto viene hace mucho tiempo como creciendo. Hay empresas como una que se llama SamSam, que se dedica a, como su negocio es ransomware, o sea, virus que van y encriptan tus datos y después te piden plata. En el fondo, claro. Y tienen un sistema de atención al cliente
O sea, es una cosa absolutamente completa. O sea, ellos están preocupados de como su prestigio entre, no sé, entre la mafia, como... ha ido aumentando y con todas estas vulnerabilidades que se han ido liberando a través de la NSA, que ya vienen como empaquetadas y casi como listas para ser usadas, cada vez es más fácil que alguien cree un virus. De hecho, aparece ahora el concepto de el virus como servicio. O sea, que tú vas y como compras, quiero por favor un virus de este tipo que quiero instalar en no sé qué empresa, y uno en forma personal puede instalar el virus en una parte. ¿Con qué objetivo? Pedirle plata, no sé, a la empresa de... Hay que tener un mínimo conocimiento, me imagino. Bastante mínimo. Así, ¿ah? Sí. ¿Puedo ampliar ahí? Sí, por supuesto, Kenneth. Mira, el año pasado, en el 2016, el ransomware fue de los malos negocios mejor pagados. O sea, generó... De los negocios delictivos, digamos. Sí, o sea, de los negocios de los malos, ¿verdad? Mejor pagados. De hecho, el año pasado se duplicó la cantidad de ransomware que se había generado en el 2015 y se triplicó el ingreso por ransomware. Es decir, es un negocio que es un modelo de negocio que tiene su estructura de marketing, tiene su canal de distribución, tiene su modelo para recuperar los ingresos. Es un modelo de negocio totalmente armado. Y el año pasado, y a inicios de este año, el pronóstico era que el ransomware iba a crecer, pero no se tenía en la mira que iba a hacer a la escala que fue esta amenaza, que fue este ataque. O sea, este ataque se salió de cualquier pronóstico. Porque yo había alguna vez leído del FACBEN, que en el fondo tú te podés comprar, como dices tú, el virus, y ellos se quedan con un porcentaje de lo que tú obtienes del chantaje, digamos. Sí. Y creo que era como el 30%, tú te quedas con el 70%. Ese es el modelo de distribución. Ese es el modelo de distribución. Impresionante. Sí. Y había otro que además tenía hasta un chat en línea. Como hay claro. uno que te inscribe. Ese es Samsung. Claro. De hecho, el concepto es ransomware as a service. O sea, ransomware, para tú entras a un sitio, pagas, descargas herramientas, armas tu ransomware y lo distribuyes. Pero el ransomware original, digamos, este tipo de virus, ataca a personas y son individuales. Entonces, la efectividad que tuvo fue muy alta. De hecho, hicieron un cambio que fue interesante en el 2015. En el 2015 lo que hicieron fue que bajaron el precio que cobraban por el rescate, porque normalmente cobraban entre $1.500 y $1.700. Ahora se estaban pidiendo el equivalente a $300, claro. Claro, y lo bajaron a 300 porque era más probable que pagaran 300 que 1.700. Entonces, cosa que no sabemos todavía cuánto pagaron, porque la verdad es que todas las recomendaciones de la Europol y de la Policía Norteamericana, en fin, aunque más Europa, porque a Estados Unidos le tocó re poco esto, sí. Era no paguen, pero como casi todos los policías que siempre te dicen no paguen nunca por un secuestro de ningún tipo. No, pero, y además que el pago tampoco te asegura la devolución de tu... ¿Qué es lo que te dice, lo que decía Europol? O sea, no te asegura que te vayan a liberar los archivos, y además estamos fomentando que este negocio crezca. Y el FBI, por el otro lado, te dice sí, pague, porque no hay otra cosa que hacer. Ahora, ¿no es posible rastrear cuando uno paga? Es decir, ya, yo transferí el equivalente a $300, me imagino que ante un secuestro habrá alguna posibilidad mínima de saber dónde fue a parar la plata a qué cuenta, o tampoco es posible. Hay un grado de posibilidad, pero es muy alto con respecto al costo. Entonces, en base a eso y lo que habría que mover para poder llegar a un nivel de conocimiento es casi imposible. Leía en alguna parte, o sea, millones de cosas que leí hoy día, porque entender un tema que era tan ajeno, que se calculaba que si hubiesen todos pagado habrían sido más de $9.000 millones. Sí. O sea, así de alta la cifra. ¿Por qué razones, Nicolás, las personas buscan respaldo de su información? ¿Cuál es su principal temor? Mira, en las empresas principalmente está el tema de perder la operación, de perder en el fondo tus ingresos propios de tu operación del día a día. Había un estudio de un doctor de apellido Smith, PhD en Ciencias de la Computación, que llegaba a decir que cerca del 60% de las empresas que tenían un evento de pérdida total de su información quebraban. Porque a ese nivel, claro. Piensa que hoy día, en el fondo, la información es el activo más importante que tienen las empresas. En algún minuto era la revolución industrial, entonces eran las plantas, después los campos, etc. Hoy día es la información. Entonces, respaldarse básicamente es para poder continuar haciendo tu negocio del día a día. ¿Y de qué manera tú recomiendas que la gente respalde información? La empresa, la gente. Yo digo gente, pero entiendo también a los que administran o están a cargo de empresas de servicios, en fin, claro, que son las que se vieron fundamentalmente afectadas.
O sea, hoy día yo creo lo clave y que queda un poco en evidencia es que el respaldo tiene que estar fuera del alcance de estos ataques. Lo que te contaba el servidor es verídico. Lo que tú comentabas de la vulnerabilidad de Microsoft es específicamente en servidores que prestan esa función, como para almacenar datos en la red. Entonces, un respaldo que está al mismo alcance que el resto de los datos, los originales, por decirlo de alguna manera, no sirve para este tipo de efectos. Lo otro es que, lógicamente, ojalá se actualice de manera periódica y automática, cosa que si tú tuviste que recomponerte en base a un respaldo, no sea tan dramático, claro. Exactamente. Sí. Yo sé que esta es la pregunta al millón, porque esta, ya les dije antes del comienzo del panel, es lo que más me ha costado entender de todo lo que he leído. Hay un cabro de 22 años, aparentemente británico, que casi por casualidad descubre cómo detener por lo menos el avance de este WannaCry, porque así le decían el WannaCry, ¿no? ¿Alguien puede explicarme en simple cómo es que él logró detenerlo? Claro, lo que pasa es que el código que venía dentro de este malware o virus traía inmerso este killing switch, ¿cierto? Que es un switch con la capacidad de apagar toda la operación del virus a nivel mundial. Y particularmente en este caso se trataba de una pregunta que el virus le hacía todo el rato hacia una página web que no existía, ¿ya? O sea, el que creó el virus le puso una página web que no existía. Exactamente. Como, no sé, el virus cada cierto rato, ¿qué? Preguntaba por esa página web buscándola en el fondo. Exactamente. Una página que podría haber sido juanmanolastorga.com. Claro. Una página que no visitaría nunca nadie, salvo mis papás, que yo sé que lo harían, por supuesto. Y que básicamente uno lo mira y es un dominio indescifrable, inaprendible, son muchos caracteres de letra y números mezclados. ¿Ya? Entonces, el virus, al obtener la respuesta de que no existía, seguía operando de manera normal. Perfecto. Y seguía propagando. Porque la página nunca existía. Y se crea esto en caso de que se salga de control el virus y que por lo tanto los mismos creadores quisieran en algún momento activarlo y en el fondo, ¿qué? Inscribir esa página. Claro, es de las cosas que se cree. Hay varias teorías al respecto y yo creo que lo vamos a saber mucho tiempo después. Pero que en el fondo es, si yo quiero detener el virus para que no se siga propagando eternamente, yo voy e inscribo el dominio de la página y por lo tanto en algún momento el virus iba a dar con eso y ahí se detenía. Y fue justamente lo que hizo este joven. ¿Cómo él lo descubrió entonces? ¿Cómo él descubrió que este virus que estaba dando vuelta ahí tenía este switch para apagarse? Bueno, mira, la verdad que lo que, digamos, cuando aparece una amenaza de este tipo, se hace un monitoreo de la actividad y empiezan por ejemplo, a registrarse los sitios a los que se comunica. Y lo que se hace normalmente es que se bloquean. Y se hace la exploración de qué hace ese sitio, qué hay en ese sitio, y se saca el sitio de operación para que ya no puedan seguir infectando, digamos. Y por lo tanto, probablemente este cabrón lo que hizo fue, ¿por qué está preguntando por este sitio? Exacto. Lo fue a buscar y no lo encontró. Y como no lo encontró, dijo, este puede ser el switch para apagarlo. Le causó duda y dijo, bueno, pero si no está, ¿qué es lo que está pasando? Y lo creó. Y de pronto se dio cuenta... en el dominio, porque entiende que pagó como 11 euros. Y inscribió el dominio y ahí lo apagó. Sí, hay que inscribirlo y pagar. Entonces, cuando lo crea, el virus deja de tener efecto porque encuentra la dirección. Entonces, cuando vuelve, el virus ya no reacciona. Pero esto tiene un efecto adicional, digamos, porque si pensamos en que todas las herramientas que protegen y la forma como normalmente haríamos la protección es bloquear el sitio, lo que hacemos es acelerar la infección. Porque como si va a hacer la pregunta al Internet, se demora un poco más. Perfecto. Pero ahora yo veo que está haciendo la pregunta y lo bloqueo. Entonces, como lo bloqueo en el perímetro, acelero la infección. Entonces ya no tiene que ir al Internet. Ahora ve que ya no lo deja salir, las barreras no lo dejan salir y ahora infecta más rápido. Entonces, tenía un efecto, digamos, nosotros sinceramente creemos que no fue un error. Fue un hecho pensado, pero que no creyeron que fuera a ser descubierto y que alguien con curiosidad, porque realmente eso fue, lo activó. Déjame hacer un par de preguntas para terminar esta conversación. Primero, necesito que alguien, si es posible, también me explique este otro concepto al televidente, cuando se dice el Internet de las cosas. Si alguien puede explicarlo un poquitito, pues ya voy a apuntar a eso. Internet de las cosas es que ahora los aparatos, por ejemplo, todos los sensores, no sé, el termómetro, la calefacción,
dentro de una empresa, algo que está tomando medición de algo, está todo conectado a Internet. El refrigerador, por ejemplo. El refrigerador. Ahora hay refrigeradores que se conectan a Internet y que te hacen, el reloj, el pedido. todas las cosas. No sé, hay ropa que ahora viene con sensores que permiten transmitir información sobre lo que tú estás haciendo en forma permanente. Hago esta pregunta por lo siguiente, porque una de las cosas que más me llamó la atención de todo lo que leí fue que, entre otros, se metieron a las pantallas del operador de trenes en Alemania. O sea, este virus se metió ahí. Se metió, por supuesto, a FedEx, ya vimos que a Telefónica, a los hospitales británicos, pero un montón de otros lugares, pero ese me pareció particularmente grave. Y además, si uno empieza a proyectarlo en un tiempo que no es tan lejano, si alguien quisiera provocar un ataque terrorista, ya no pedir plata, podría meterse en el Internet de las cosas también entonces. Podría, por ejemplo, más adelante, un marcapaso, o cambiar la guía de una línea de tren y hacer que dos trenes chocaran, o incluso, no sé, las rutas aéreas, ¿no? O sea, ¿es así de grave o estoy exagerando? Ya hemos visto como una evolución en el sentido de que antes lo que se trataba con los virus era de robar información, claro, de matar o de utilizar los recursos del computador. Después empezaron a descubrir que en realidad robar los datos no tenía tanto valor, porque el valor principal de esos datos era para el dueño de los datos. Entonces, así es como pasan a esta estrategia donde lo que están haciendo es tomarle los datos y decirle, ok, pasando y pasando, me das los datos y yo te vuelvo a ordenar tus datitos para que los puedas volver a leer. Claro. Y después, bueno, ya han habido varios casos con Internet de las Cosas, que uno puede, por ejemplo, acceder a los monitores de guaguas que están en las piezas. Por ejemplo, claro. Y hay páginas web donde tú puedes ver y acceder a varios monitores donde tú ves lo que está ocurriendo. Es uno de los grandes problemas y lo que se está trabajando en este momento en temas de Internet de las Cosas. Sí, porque entiendo que además hubo un instituto en Georgia, en Atlanta, que hizo una simulación con una empresa de agua potable, donde también se metió a través de un virus y logró aumentar, siempre por supuesto en una prueba no real, la cantidad de cloro que se le agregaba al agua, y entre otras cosas, digamos. O sea, podríamos encontrarnos con en algún momento en una situación de esta naturaleza. Claro, lo que pasa es que todo sistema no es 100% seguro. Todos tienen alguna vulnerabilidad en algún momento. Sí, hay que volver al lápiz y al papel. Cosa que nunca se borra y no utiliza batería. Sí. Pero todo sistema tiene vulnerabilidad. Hoy en día se afecta en sistemas con Windows, pero pensar de que otros sistemas como el Internet de las Cosas o otros sistemas operativos como Mac o Android, sistemas móviles, no van a ser afectados, es un poco también ser ingenuo. Y hay que tener atención con respecto a todo ese tipo de cosas que puede eventualmente ocurrir de alguna forma, y eso va a depender de la forma de que yo actualice y de cómo maneje la información. Es un buen punto este último, para terminar, Nicolás, porque hemos hablado de Microsoft, que es el que en el fondo se ve afectado, pero ¿qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa con Android? ¿Qué pasa con el iOS? ¿Qué pasa con Mac en el fondo? Mira, hoy día existe de todos los gustos en términos de virus. Han habido casos de ransomware, es cierto, este virus que se cuesta para Mac. Probablemente los vamos a ver en el corto o mediano plazo para Linux y para otras plataformas. Y yo creo que el problema principal es que como el modelo de negocio cambió y hoy día el crimen está pagando, es esperable que se sigan explotando mercados en el fondo que hoy día son vírgenes en ese sentido. ¿Alguien cree, por último, yo sé que es esta especulación, pero que a Disney le robaron una película a través de este sistema? Porque Disney, como bien sabemos, trabaja sus películas animadas a través de Pixar y no utiliza plataforma Microsoft. Supuestamente Pixar trabaja con Mac, que de ahí nace Pixar, y es bastante extraño que... No haya tenido ni una copia de la película, es como... A una empresa tan grande que mueve tanta información es bastante... Yo sé que es solo especulación, pero igual será buena campaña publicitaria. Disney, cuentos de niños, les tenemos que creer, por favor. Estamos hablando de ello. Sí, ok, bueno, sí, es cierto, estamos hablando de ello. No hay mala publicidad. Pero al final es posible. Sí, pues sí, podría serlo, ¿no? En defensa de Disney, en las etapas finales de las películas antes de lanzarse, generalmente se restringe el número de lugares donde se guarda. Ya, sí, es cierto. Porque eso aumentaría no una copia, sino que todas las que tenía. Claro. Que ese es un tema. Como dices tú, todas respaldadas en un mismo servidor, que a lo mejor, por lo tanto, podrían haberlas efectivamente quedado. Pocos servidores. Si todavía hay tiempo, quisiera hacer un alcance, porque hay una diferencia entre el robo de información y el secuestro de información, o el robo de datos y el secuestro de datos. Y es que ha habido como una histeria o un miedo colectivo de que se están robando los datos y no hay que hacer transacciones en la red. Entonces, sí hay virus que roban datos, es decir, que capturan datos, que capturan claves,
Pero este no es el caso. Este lo que hace es que secuestra y pide un rescate. Y después te la libera. Y después, en algunos casos, o posiblemente la libera, no tenemos evidencia de que haya liberado alguna. ¿Qué pasaría si en este caso se cumple la amenaza de mostrar o de subir a la web los primeros 5 minutos de la película? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué tipo de delito configura ahí? ¿El de secuestro o ya es derechamente robo? Mira, ahí, bueno, la verdad que ahí hay temas que son más bien legales, pero... Sí, porque el robo, digamos, implica que tienes que haber podido tomar algo físico y aquí es digital. Entonces, puede ser, no sé, temas con derechos de autor o otros, pero el robo tiene que ver con algo físico. Entonces, esa parte es compleja, digamos. La legislación avanza de forma análoga y los delitos de manera digital. Y justamente, dependiendo del país. Hay países donde la copia es legal. Entonces, depende de qué país la emite, que si hay una ilegalidad o no. Donde esté puesto el servidor desde el cual se emite la película. Buen punto ese también, Jorge. A los 4, gracias por habernos orientado en un tema que suena muy distante, pero que, digamos, pareciera ser que cada vez se va a volver más habitual y por lo tanto vamos a tener que empezar a familiarizarnos con tantos términos que ustedes hicieron que fuera muy simple de comprender. Así que muchas gracias, Loreto, por haber estado aquí. Gracias, Kenneth, por habernos acompañado, Jorge. Y lo mismo, Nicolás, también por habernos acompañado en esta parte del programa. Gracias por la invitación. Nos queda programa en todo caso. Vamos a la pausa y ya volvemos. La respuesta que ustedes nos entregaron en nuestra pregunta que formulamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Queríamos saber qué piensan ustedes cuando hablamos de cuestiones como esto de la seguridad en Internet. ¿Cree que en Chile estamos preparados para enfrentar un hackeo como el que afectó al mundo el fin de semana? Y así están las respuestas. No, 91%. Sí, 9%. Categórica la respuesta, parte de la sensación de temor, pero parte de la realidad también. Es evidente que preparados no estamos. No están los países europeos, no lo estaba Rusia, no lo está Taiwán, no lo estaba Japón, no lo está Estados Unidos, tampoco lo está Chile. Bueno, ahí está. En nuestro portal 24horas.cl destacamos esta noticia de las montones que tenemos publicadas, pero esta que nos parece relevante porque la UNEMI alertó por marejadas anormales en el borde costero del país. Para esta semana hay un nuevo evento de marejadas que se va a vivir en 7 regiones durante los próximos días. Ahí puede encontrar el detalle junto al resto, por supuesto, de la información que no solamente sobre Chile, sino que del mundo vamos publicando permanentemente. El tiempo. 9,2 grados de temperatura hasta ahora en Santiago. ¿Cómo se ven los siguientes días? Mire, para mañana despejado con 18 grados. Miércoles va a estar más bien nublado, 15 grados. Dicen que las lluvias volverían tipo viernes. Así que atentos con eso. Can't Stop the Feeling, la canción que estamos escuchando de Justin Timberlake, cuya historia de vida sentimental vino a tener un nuevo capítulo. Dina Yiwan, una bailarina, que hoy día es la pareja del actor Channing Tatum, contó que en 2002 efectivamente había sido pareja de Justin Timberlake, lo que podría no tener ninguna relevancia. De hecho, la historia en sí misma no tiene ninguna relevancia, pero ya que teníamos que terminar con alguna canción, elegimos esta. No podría tener ninguna relevancia, salvo por el hecho de que Justin Timberlake en 2002 todavía estaba de novio o pololo con Britney Spears. Ese rumor durante mucho tiempo existió y él lo negó. 15 años después vinimos a saber que efectivamente Justin le mintió a Britney. Eran cosas del espectáculo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, con mejores épocas para Justin Timberlake, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos juntamos mañana después de 24 horas central. Descansen, buenas noches. So